Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Sanando lo tóxico del amor. Hoy les quisiera platicar sobre trauma y sexualidad. A nivel mundial, una de cada tres mujeres y uno de cada seis hombres han sufrido algún tipo de abuso sexual en algún punto de su vida. Empiezo definiendo la sexualidad. Aparte de la definición que nos puede dar el diccionario, vale mucho la pena preguntarte qué es para mí la sexualidad. Te invito a tener el video o el audio y tomarte un minuto para cerrar tus ojos, centrarte y revisar qué siente tu cuerpo, qué frases, recuerdos o emociones surgen cuando escuchas la palabra sexualidad. Lo primero que venga a tu mente y las sensaciones que surgen en tu cuerpo será lo perfecto y lo correcto para ti. Durante este tiempo juntos, vamos a entender la sexualidad como una forma de estar y de conectar conmigo y con los demás. Abarca cómo me expreso, cómo me comunico, los vínculos que establezco con amigos, padres, hijos, pareja, etcétera. Mi parte seductora y creativa, mi forma de tener relaciones, mis prácticas sexuales, la forma en que intimo, mi parte emocional y espiritual, mi orientación sexual, mis actitudes y comportamientos, la relación con mi cuerpo, cómo lo siento, cómo lo cuido, cómo vivo con él, cómo me relaciono con la vida, mi gozo y mi placer cotidianos. La sexualidad está en todo mi ser, me define, me dice quién soy. La sexualidad tiene como base dos funciones, la reproducción y el placer. Más que un momento, es una vivencia, una forma de experimentar. Tomo, por ejemplo, un helado. Puede ser que objetivamente, a nivel de papilas gustativas, comerme un helado sea placentero. Sin embargo, a nivel de vivencia, puede ser todo lo contrario si yo lo vivo con culpa, vergüenza o miedo. La sexualidad, esta manera de experimentarnos, esta definición de mí mismo, se construye. Van a influir en esta construcción los mandatos y prohibiciones morales de mi familia, los eventos que voy viviendo, desde los graves hasta los sutiles, las enseñanzas que tengo con respecto a la sexualidad, tanto las enseñanzas conscientes, como lo que me enseñan en una charla de sexualidad en el colegio, por ejemplo, hasta las que tienen que ver con la sociedad o el entorno donde me voy desarrollando, que me dan enseñanzas, digamos, más inconscientes, pero igualmente poderosas. Cómo percibí que se vivían mis padres como seres sexuales y su sexualidad compartida, si la percibí como agradable, fluida, mutua o llena de sinsabores, insatisfacción o violencia. La memoria celular que tiene que ver con el trauma personal e intergeneracional y las creencias profundas que tengo con respecto a mí y a los demás, que también pueden ser limitantes o empoderantes. Nacemos en un contexto interior y exterior que va a moldear esta construcción. Tomando esto como base, se puede plantear que no hay personas sin trauma sexual, porque vivimos en una sociedad y en una cultura, y venimos de una historia familiar con dolores profundos asociados a la sexualidad en sus dos momentos: el placer cercenado por la violencia sexual en todas sus expresiones. Y en el caso de la reproducción, la herida es ancestral y está asociada a las mujeres que han muerto a través de los siglos y siguen muriendo durante el parto, y a las pérdidas gestacionales principalmente. El trauma sexual es un tema complejo y sensible que voy a ir tocando por capas y con el mayor respeto posible. Quiero decir que esto no es una disertación completa del tema, ni es lo único que diré, es solo una parte. Hoy quisiera enfocar el tema en las consecuencias poco conocidas de este tipo de trauma. Cuando me refiero a trauma sexual, incluyo obviamente las violaciones, el incesto y los abusos sexuales, pero no solamente, también expresiones más sutiles que son más difíciles de reconocer, pero que igualmente interrumpen el desarrollo saludable de la sexualidad. Lo incluyo porque cuando no ha ocurrido algo grave, las personas les cuesta entender los síntomas que surgen más adelante y que afectan la vida sexual y la de pareja. Y también el trauma intergeneracional, que está presente en los casos más complejos. Cuando tu vida ha sido buena y no te ha pasado nada, pero hay un problema con tu sexualidad, lo más seguro es que el trauma sea intergeneracional. La violencia sexual es la única violencia que genera vida. Para bien o para mal, la biología no tiene moralidad y el sexo con violencia también fecunda. Y es innegable su papel en el linaje de todo. Toda esta información y vivencias se quedan en nuestra memoria celular, en nuestro ADN y nos predispone a que
el cuerpo se conecte con el placer o que se atoren nuestras reacciones placenteras. Pretendo ir más allá de las expresiones conocidas. Muchos sobrevivientes no logran identificar sus síntomas porque tenemos como un cliché de cómo se mira a una víctima, cómo se siente y cómo se expresa este trauma. La expresión más común es la hiposexualidad, generalmente identificada como el rechazo al contacto sexual. Es como que la víctima dijera, esto es horrible, y lo meto en un rincón oscuro y esto no se toca, no se habla, no existe. Y entonces la sexualidad se reprime en una o varias áreas y en distintos grados. Entonces hay una parte de la relación conmigo misma que se pierde. Hay una desconexión de todo lo que implica la sexualidad. La plenitud se vuelve imposible porque falta una parte tan fundamental de mi ser. Este mecanismo es generalmente la respuesta de sobrevivencia ante el trauma. Esta negación, este silencio me sirvieron, pero en la vida adulta se vuelve desadaptativo. La hiposexualidad se normaliza con un yo soy así, que funciona muy bien para mantener el silencio, para no tener ni que pensar, ni que sentir, ni que hablar de lo que me pasa. Se normaliza especialmente en las mujeres por el cliché nuevamente de que las mujeres son menos sexuales que los hombres y que es normal que experimenten esta hiposexualidad. Poco deseo, poco placer, pocas fantasías. Hasta que la persona quiere relacionarse con otro, formar una pareja, tal vez tener hijos. Entonces, cuando estos síntomas se vuelven un problema. A veces es algo tan común y claro como la falta de deseo sexual o una actividad sexual muy restricta. Otras veces se expresa como otras reacciones de rechazo a la sexualidad propia o del compañero. Celos, incapacidad de confiar y con todo tipo de disfunciones sexuales en ambos géneros. Sin embargo, hay, en mi experiencia, varios síntomas, consecuencias del trauma sexual. Hoy voy a hablar de tres. Primero, la hipersexualidad. Segundo, la desconexión de los límites. Y tercero, la colusión sexual. La hipersexualidad es el extremo contrario a la hiposexualidad. Es una respuesta poco esperada ante el trauma sexual. Es una sexualidad exacerbada, sin límites, pero en general poco profunda. A veces tiene forma de adicción sexual, pero no siempre. Generalmente hay placer, aunque temporal y superficial. Como no se siente plenamente el contacto, ni siquiera el físico, se incrementa el estímulo para ver si se consigue sentir. Hay personas que me dicen, yo toco a alguien o alguien me toca y lo miro, pero no estoy sintiendo nada. Hay una tendencia a convertir el sexo en gimnasia. Hago cosas, pero no me conecto. Es como que la víctima busca recobrar el control de su sexualidad diciendo, este es mi cuerpo y hago con él todo lo que yo quiero. Esta es mi sexualidad y la vivo con placer e intensidad. Como que buscara recobrar el poder sobre su propio cuerpo, su ser y su deseo por medio de esta exacerbación de la actividad. Es confuso porque se hacen cosas que se supone que deberían darme placer y que me deberían gustar, pero que en el fondo hago y me gusta lo que al otro le da placer. La excitación y a veces incluso el orgasmo se logra conectando o logrando la excitación y el placer del otro. Esto es muy común en la codependencia. Se busca una sexualidad excepcional. Necesito ser súper sexy, súper amante, que me superame, ser lo máximo para la otra persona. Una de las características más comunes es que se percibe un trasfondo sexualizado en todas las relaciones y contactos. En ambos casos, hombres y mujeres, aunque la expresión de esto es distinta en ambos. Esta manera de relacionarse, de cosificarse y cosificar, puede volver a la persona victimario de otros o revictimizar. El problema no es lo que se hace, sino desde dónde se hace y la intención. Esta es una sexualidad que en vez de conectar, desconecta. A mí me gusta compararlo con otros temas. Comerse una galleta, jugar un videojuego, tomarme una cerveza, algo malo per se. Lo desadaptativo, cuando hay un problema, es cuando me tengo que comer todas las galletas del paquete, jugar hasta que me duelen los dedos y cada vez que me tomo una cerveza no puede ser una, tienen que ser 10. Hay un tema de cantidad, pero también de mecanismo. Es decir, si alguien ante cualquier estrés, la salida rápida es la galleta, la cerveza o un orgasmo, tenemos un problema. Otra característica que se observa es que en las relaciones generalmente hay placer, pero necesita haber un poco de distancia. No hay una verdadera entrega ni respeto.
tenía una consultante que me comentaba alguna vez que cada vez que iba a tener un orgasmo necesitaba pensar en cualquier momento que no fuera el presente para poder conseguir un orgasmo. En algún momento eso trae problemas, porque se vuelve un comportamiento compulsivo, que me protege de ver y tocar el dolor que subyace al comportamiento. Y como todo comportamiento compulsivo, se hace sin pensar, y eso trae consecuencias. Lo que yo más recibo por mi tipo de trabajo con parejas son las infidelidades o personas que vienen con la conciencia de que algo le falta a su actividad sexual, porque al final de cuentas se consigue placer, pero se sigue sintiendo el vacío o la insatisfacción. El segundo punto es la desconexión con los límites. Los límites generalmente se entienden como un mecanismo de control que me permite fiscalizar a los demás cuando se relacionan conmigo. A mí, la definición que más me gusta es que los límites no sirven tanto para que los demás no entren, sino para que yo no me salga de mí misma, de la conexión con mis necesidades, con mis deseos, mis expectativas, mis valores, mis prioridades, mis recursos y de todo lo que me atañe, constituye y estructura. Hay límites en todos los ámbitos y todos sirven para mantenerme segura. Quien está desconectado de sus límites hace todo de más o de menos, y eso siempre trae sufrimiento. Con respecto al otro, los límites nos llaman al respeto, es decir, intervengo en mí, pero no en el otro. Me encargo de mí y de mis necesidades y veo y respeto los límites del otro. A establecer límites para nosotros se aprende. En el caso del trauma sexual, todo esto está tergiversado. Una figura de poder usa al otro para la satisfacción de sus necesidades. Todos los límites de la víctima son irrespetados, inclusive los más básicos como la agencia sobre su cuerpo. Como consecuencia, vemos los límites expresados y entendidos al revés por la mayoría de las personas. Yo no me controlo, solo me aguanto para después explotar. Los límites son usados para controlar al otro o para decirle qué es lo que tiene que hacer. Los demás son percibidos como culpables o responsables de mis emociones, mis necesidades y mis expectativas. Y a la vez, yo me percibo como culpable o responsable de la felicidad o infelicidad de los demás. En el caso de la sexualidad adulta, la desconexión con los propios límites no nos permite procurarnos una vivencia segura de la sexualidad, desde lo físico hasta lo más sutil. Una sexualidad coherente, plena, consciente, alineada con nuestros valores y el resto de nuestra vida. También habrá una dificultad para respetar la sexualidad de las otras personas y respetando sus límites de varias maneras. En el caso de las codependencias extremas, donde los límites están súper tergiversados, la sexualidad se vuelve incluso una moneda de cambio. No hay placer ni deseo verdadero, pero hago o no hago dependiendo de lo que el otro haga o no haga. Me dé o no me dé, me satisfaga o no me satisfaga. La tercera dinámica es la colusión sexual. La colusión es la dinámica de relación que mantiene la tensión, es decir, los conflictos constantes en una relación de pareja. Esta tensión constante hace que no podamos alejarnos ni unirnos verdaderamente. En la colusión, la tensión surge de la tendencia de las personas a escoger la pareja desde la necesidad afectiva no satisfecha durante la infancia. Por ejemplo, si necesité sentirme cercana, voy a tener una inclinación a enamorarme de personas que parecen al inicio cercanas, cariñosas, afectivas. Sin embargo, de forma inconsciente lo escojo perfecto para que no pueda satisfacer mi necesidad, porque tienen la misma necesidad no satisfecha o la misma herida o la misma carencia que yo. Adicionalmente, aporto la atención generando interacciones en las que digo que quiero algo, pero hago de todo para no conseguirlo. Buscamos inadvertidamente recrear en la vida de pareja las heridas, carencias e interacciones dolorosas que no logramos solucionar con nuestros padres. El trauma sexual implanta creencias con respecto a la sexualidad. Nos vuelve familiares con experiencias sexuales, muchísimas veces las primeras, que están relacionadas con dolor, sufrimiento, confusión, culpa, silencios y vergüenza. Y desde estas creencias y desde esta familiaridad escogemos a la pareja. Nos inclinamos a ir a lo conocido aunque haya sido difícil. No hablo de escoger siempre un victimario o un abusador sexual. A veces sí, pero en mi experiencia no la mayoría. Lo cotidiano es que el amor esté, pero que no logremos encontrarnos, que ese amor y ese deseo no se logre traducir en una sexualidad placentera, satisfactoria, con confianza y entrega para ambos.
Otras veces esta colusión está presente por otras variables que interrumpieron el desarrollo pleno de la sexualidad. Por ejemplo, si en la adolescencia hubieron demasiados no o no se dieron los permisos necesarios para la conexión o la validación de la libido adolescente y ésta intentó reprimirse. Entonces yo reproduzco esas vivencias de no aceptación, de represión, de incoherencia, de rebeldía en mi propia sexualidad adulta. La otra persona me viene a mostrar lo que me fue difícil, una oportunidad, ya con mis recursos adultos, de sanar y transformar lo vivido. La sanación de estos eventos y vivencias es uno de los trabajos más poderosos y transformadores que me toca acompañar y sostener, especialmente si pensamos que la sanación que podamos tener en nosotras y nosotros mismos sana generaciones. Muchas gracias por llegar hasta acá y las espero en el próximo episodio, donde seguiré hablando sobre sexualidad, en esta ocasión sobre placer. Los espero. Chao.